Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. 4:10 de la tarde en vivo aquí por www.diariolongino.cl y con alianza con diarioavísele.com. El Avísale que trae la noticia de la región y que viene de un saludo típicamente iquiqueño. Hoy para hablar en una semana súper controversial, una semana de relaciones cruzadas entre varios lugares, desde el oficialismo hacia la oposición, de la oposición hacia el oficialismo. Hoy en la entrevista con el Longinos estamos con Jorge Granfer, presidente regional de Convergencia Social. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Conversemos un poco de lo que está pasando entonces. Primero que nada, saludar a todos y todas los que nos están observando a través de los medios de comunicación. Así es. El caso que salió a la luz a través de la Seremi de Vivienda y Urbanismo en la segunda región con la Fundación Democracia Viva ha traído muchísima cola. Después salieron fundaciones relacionadas a democracia, como Democracia Viva, relacionadas al Partido de Revolución Democrática, en el Maule, en Los Lagos, en Biobío, en Santiago, ahora quizás Arica hay algunos inconvenientes, y el que apuntan todos los dardos es al ministro Jackson. ¿Cómo lo ven ustedes desde Convergencia Social, parte del bloque oficialista, esta situación de hoy día? Mira, yo creo que el ambiente se ha vuelto cada vez más complejo en términos de que los medios de comunicación han tendido a poner esta información por sobre los cargos o el régimen legal que abunda en las fundaciones, ¿no es cierto? Entonces tendemos a imputar gente sin tener todos los antecedentes desde el comienzo. Entonces vamos sumando y sumando casos, y en realidad las fundaciones han trabajado con el Estado desde hace mucho tiempo atrás, desde que existe el Estado subsidiario con la Constitución del 80. Creo que lamentablemente no podemos meter en el mismo saco lo que son las fundaciones que trabajan con el Estado de forma proba con el tráfico de influencias, que es lo que se está castigando en este tiempo, ¿ya? Yo creo que también es castigo porque tratan de igualarnos o empatar este tema de los casos de corrupción, de cuando nosotros surgimos como Frente Amplio, que evidentemente teníamos que poner un cierto nivel o una vara moral respecto a los casos de corrupción cuando estaba Penta, Sokimich, etcétera. Entonces, doy la derecha que hubo casos en gobiernos anteriores de importantes casos de corrupción, con incluso un senador de la República desaforado y que estuvo cumpliendo penas, pero en ningún caso fueron con platas del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde la ciudadanía le está apuntando los dardos, ¿no? Sí, yo creo que primero se tiene que demostrar. Tiene que haber imputados, la justicia tiene que hacerse cargo de lo que es la parte legal. En términos políticos, creo que la reacción de Convergencia y de la gente que nosotros tenemos en el gobierno ha sido evidentemente impugnar todos estos casos, decir que se tienen que investigar hasta el final y hasta el fondo y caiga quien caiga. Porque el sentido que nosotros tenemos de venir a transformar la política en este país es también poner a disposición nuestro nombre, nuestra carrera, etcétera, en pos de servirle a la población de Chile. Si eso se pone en cuestión, estamos dispuestos a que se llegue a averiguar hasta el último caso que haya y vamos a tomar las sanciones necesarias. Entonces, pero previa acción de la justicia. Antes de eso, nos parece un poco sobredimensionado exaltar tanto en la prensa y además denostar gente, porque termináis arruinándole la vida a varias personas que después pueden salir totalmente inocentes. Sí, sin duda que hay que tanto la Contraloría, que ya suspendió las tomas de razón, y que las fiscalías van a tener que, 5 fiscalías a nivel nacional están con dedicación exclusiva en estos casos. Pero, ¿por qué exacerbar, lo dijiste 2 veces, exacerbar el rol de la prensa en tanto y en cuanto han mostrado lo que efectivamente estaba pasando? Y a partir de ahí, de un hecho puntual que fue denunciado por ustedes mismos, o sea, la misma gente del bloque empezó a escalar esta información. ¿Por qué apuntar a la prensa que se está sobredimensionando el tema cuando efectivamente es algo súper relevante? Y lo han mostrado diferentes medios de todos los colores u orientaciones que se le puede dar una orientación a un medio cuando efectivamente todos los medios somos independientes. Sí, puede ser efectivo, eso no sé, pero mi sensación en términos de que los medios independientes han tratado de ser mucho más objetivos con esto.
Creo que la televisión es mucho más impugnadora en ese sentido y ha provocado una sensación como de que ya es corrupción, ¿no es cierto? Se tiene que comprobar ya. Puede que sea tráfico de influencias porque es muy mal visto lo que se hizo. Efectivamente es mal visto. Ahora hay que ver si las platas llegaron a las cosas que se tenían que hacer y se hicieron. Porque ahí no habría falta de la probidad, sino más bien un tema de ético de no estarle dando plata a tus amigos. Ya, que no es evidentemente no sirve para la confiabilidad de la ciudadanía en lo que queda del Estado en Chile. Evidentemente, porque también tenemos que, acá hay discusiones más de fondo respecto a esto al tema de las platas. El Estado subsidiario es un modelo que impuso el neoliberalismo en Chile y que defiende la derecha chilena, y que a partir de ese modelo se fueron acercando las fundaciones al Estado. Entonces muchas fundaciones que cumplen roles que debería cumplir el Estado, ¿no es cierto? Como la Fundación Teletón, por ejemplo. El rol del cuidado de los derechos de los discapacitados en Chile debería ser del Estado. El Estado debería cuidar o a los niños, etcétera, Coanil. Hay un montón de fundaciones que trabajan muy bien con el Estado y que es efectivo que no pueden ser manchadas por esta situación. Ahora, independiente del color político. Sí, yo creo que ahí hay un tema que hay que regularizar, porque esto no puede depender del gobierno que esté de turno. Entonces, si vamos como participamos de la ley anticorrupción, sale después de que salen los casos de corrupción. Entonces, a lo mejor ahora se propuso una regulación para las fundaciones que sea mucho más transparente, y a mí me parece bien. Lo que me parece mal es que siempre el Estado esté reaccionando reactivamente, o sea, reaccionariamente a las situaciones que van ocurriendo. Entiendo. No sé, me quedó así como dando vuelta. Lo dijiste y lo repetiste. El accionar de las fundaciones hoy día, que llegan a espacios donde el Estado no está llegando. Mencionaste a Teletón, días atrás estuvo aquí Catalina Salgado, la directora de Prodemio, que fue una fundación también dependiente de Moneda. Hay muchas fundaciones, Integra, Techo, que efectivamente han hecho el trabajo, como dicen, una frase que se ha puesto en boga, hacen la pega. Mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿es este caso, particularmente el caso convenio, producto de una forma de relación que tiene las fundaciones con el Estado, o es un caso específicamente que efectivamente hay tráfico de influencia, hay colusión para poder, hay cohecho, se juntan para armar? O sea, hay gente que aquí se puso de acuerdo para hacer, volvamos al caso de Democracia Viva. No tenían el giro para poder funcionar en lo que estaban pidiendo, se les traspasó una importante cantidad de dinero. Hay otras fundaciones también ligadas a otros nombres de la política local, donde habían pasado 600 millones de pesos para pintado de fachada. En Atacama era para hacer un censo de canino y de gatos y perros, acercamiento de agua. Entonces, efectivamente, yo entiendo que la tarea de la fundación es llegar donde el Estado no puede llegar para ser una herramienta de trabajo. Pero esto es necesariamente por una forma de trabajar las fundaciones, los casos de, llamémosle, corrupción que se están dando. No, yo creo que no es la forma de presentarlo en esta situación, porque no quiero meter en el saco a todas las fundaciones, porque no corresponde. Lo que yo creo que no corresponde, efectivamente, lo que te dije antes, el tráfico de influencia, ¿ya? Eso está penado en la Contraloría, está penado en la ley, que tú le repartas plata, pero además hay un tema ahí de que puede quedar un poco con un pie atrás en la ley respecto a las relaciones cívicas que instalan ahora las personas. Porque yo puedo no estar casado con una persona y convivir con ella, ¿no es cierto? Y eso no tiene una relación legal probatoria. Por tanto, en términos legales no estaría incumpliendo. Ahora, si le paso plata a un primo, sí. Entonces tenemos por eso yo creo que es el momento de que podamos reformar esta relación, o reformar el Estado subsidiario, que sería una medida mucho más profunda, porque en realidad creo que, como te dije antes, hay muchas fundaciones que cumplen a cabalidad lo que se les pide. Hay otras que funcionan de forma más errónea y que también han nacido de forma más espontánea, ¿no es cierto? Respondiendo a necesidades también. Porque si de la comisión esta que
que se armó en función de poder investigar el trabajo, la relación que han tenido las fundaciones desde el año 2019 a la fecha, época en que cambia la ley del trabajo de fundaciones, esta comisión que desde la presidencia incluso se dio aviso. O sea, creo que es el camino correcto. Yo, respaldando a mi presidente, creo que Gabriel y el presidente Gabriel Boric, nuestro compañero, siempre ha tenido muy claro que uno de los estandartes del Frente Amplio fue la probidad. En realidad, en esos términos es un golpe duro, pero no un golpe que nos debilite, yo creo que es un golpe que nos va a fortalecer, porque nos va a permitir esclarecer bien y demarcar bien las líneas de cuáles son nuestras formas de actuar. Es diferente que te impugnen ciertas cosas y tú no hagas nada, a que empieces a sancionar a los militantes que participaron de ella y a perseguirlos por la justicia. Son dos condiciones bien distintas y reaccionamos muy rápido, ¿ya? En ese sentido. Mucho más rápido que otros personajes que estuvieron involucrados en esto, en este tipo de situaciones a lo largo de la historia de este país. Entonces, yo creo que vamos a aprender, de todo se aprende. Esta cuestión de un poco de que nos juzgan con la vara de la poca experiencia, creo que es una cuestión bien no sé cómo explicarlo, como bien a priori, ¿no es cierto? Evidentemente las generaciones jóvenes tienen que reemplazar a las viejas en algún momento. En Chile por mucho tiempo la gerontocracia estuvo mandando mucho en la política y eso impidió que muchas generaciones de jóvenes se hicieran cargo del gobierno y del Estado. Y eso nos está pasando la cuenta en estos términos. Antes de seguir con las preguntas, les quiero recordar que estamos con Jorge Granfer, presidente regional de Convergencia Social, aquí por www.diariolongino.cl y también por diarioavisale.com. Jorge, ¿qué opinas tú de esto que está apuntándose a que el presidente Boric debería hacer en función de estos escándalos un cambio de gabinete? Fundamentalmente apuntan al ministro Montes y al ministro Jackson. Mira, yo creo que evidentemente en las democracias la función de la oposición es tratar de llevarle la agenda al gobierno. Pero en este sentido creo que en ese juego democrático del diálogo para construir gobierno y para construir Estado y para avanzar hacia lo que la población necesita, la derecha chilena hoy por hoy está al debe, creo yo. Está negando el agua y la sal, está tratando de imponer sus términos, no reconociendo que se les derrotó en una elección. Nosotros tratamos de llevar adelante nuestro programa de gobierno porque creemos que provoca y va a generar las transformaciones en la calidad de vida de los chilenos que son necesarias y justas para el día de hoy. La derecha no quiere eso, evidentemente. Se negó a la reforma tributaria sistemáticamente, se ha negado a la reforma de pensiones sistemáticamente, salió a defender a la ISAPRES cuando estas salieron castigadas por casi toda la población. O sea, estuvieron robándonos durante 20 años y quieren que la ISAPRES ahora que con la plata de los chilenos se le pague a los mismos chilenos. No podemos seguir en ese juego en que en realidad lo único que sale perjudicado es la población, ¿ya? La reforma tributaria es esencial para muchas reformas sociales que necesita este país urgentemente. Respecto a eso, a este nuevo acuerdo fiscal que hablaba el ministro Marcel, como que está sujeto todo el accionar del programa de gobierno a esta reforma tributaria. O sea, sin reforma tributaria no se podría dar el beneficio del crédito con aval del Estado, no habría una pensión garantizada, no se puede hacer una serie de acciones que están prometiendo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el negarse a hacer un cambio en la reforma tributaria con el accionar que han tenido estas puntuales fundaciones en el programa? O sea, si tuviera que relacionar los temas, yo creo que igual es como vienen va directamente a lo más profundo. Porque con un Estado fortalecido y robusto y con plata para poder ejecutar sus planes políticos, habría menos dependencia de fundaciones creadas a la rápida para poder solucionar un problema. Porque en realidad hay un montón de profesionales jóvenes que no tienen espacio en el mercado laboral y crean estas fundaciones y buscan un espacio donde meterle un proyecto al Estado, ¿no es cierto? Esa es como la lógica de la función. Si el Estado tuviera la robustez de una reforma tributaria, de un royalty a la minería, Chile tendría que ser un país que, como ha dicho el Frente Amplio hace mucho rato, con derechos sociales garantizados, ¿no es cierto? Con educación pública de calidad, con salud pública y de calidad. No impidiendo que surjan los privados.
Lo privado puede funcionar perfectamente, pero el Estado tiene que respaldar, responder y solventar las necesidades de la población, las necesidades básicas de la población. Entonces creo que todo va engarzado en la política, y sobre todo en una política en que los últimos 30, que fue el gran reclamo de nuestra generación, por decirlo de alguna forma, en los últimos 30 años el desgaste y la jibarización del Estado fue profunda, ¿ya? Entonces nosotros nos encontramos ahora asumiendo un gobierno con un Estado que no tiene la capacidad de llegar a todos los lugares que nosotros quisiéramos. Y estamos en pos de construir esas condiciones. Te pregunto algo. Hoy día en la mañana y ayer también el presidente ha hecho declaraciones bastante interesantes donde él decía que no contaba con los antecedentes, no sabía que estaba pasando esto. Incluso en algunos casos apuntando puntualmente a una figura de apoyo de él, que era el señor Crispi, que lo acusaron hasta de traición entre ellos. O sea, como que están todos jugándose a tirar el fierro caliente hacia el lado, y aquí yo me hago hacia atrás. ¿Cómo ves esta figura hoy día? Y después te hago una pregunta que en función de una entrevista que tuvimos acá también con el diputado Trisotti, decía que si bien el actual gobierno ha tenido golpes importantes, como por ejemplo el rechazo a la nueva constitución, el gran rechazo a la reforma tributaria, pero este golpe les ha pegado en la línea de flotación. Estoy citando al diputado. Dice que les pegó en la línea de flotación en función de quizás el baluarte que tenía que ver con esta, y voy a usar una frase del ministro Jackson que decía de la superioridad valórica. ¿Cómo ves ese juego? A ver, lo del fierro caliente, como dice el dicho, nadie quiere tomar el fierro caliente. Pero yo sí creo que el presidente Gabriel Boric normalmente toma el fierro caliente. No le hace el quite a los grandes problemas ni a las grandes discusiones del ámbito nacional. Pero tampoco se le puede responsabilizar de todas las cosas a él. Yo creo que la derecha está tratando de llegar a él de cualquier forma porque es una figura que van creciendo, ¿ya? Ellos esperaban que empezara a bajar. Que las encuestas, cada vez que el presidente pone un pie en la calle, sube la encuesta. Porque en realidad nosotros representamos un programa de transformación que la gente sabe. Sufrimos derrotas electorales por la constituyente, pero no por nuestro programa de gobierno, ¿ya? El programa de gobierno del Frente Amplio representa la esperanza de muchos chilenos, y yo creo que todavía estamos en condiciones de empujarlo. A lo mejor no vamos a generar todas las transformaciones que podemos en 1500 días, no es mucho tiempo para gobernar. Esto tendría que proyectarse en un más largo plazo. Ahora, respecto a lo que le pasa a Miguel Crispi, que es subdere, creo que efectivamente están tratando de buscar a quién quemar en la hoguera, y nosotros como Frente Amplio vamos a defender a nuestra gente hasta que no se demuestre lo contrario. Creo que Revolución Democrática es un partido fundamental en nuestra coalición política. Son compañeros con los que venimos construyendo desde hace mucho tiempo, desde los movimientos estudiantiles. Entonces no es algo pasajero, es algo que ha durado muchos años. Creemos que todos podemos cometer errores, nadie es impoluto. Yo creo que el ministro, pueden ser desafortunadas su frase ahora, pero en cierto tiempo, con la rabia de los 30 años y con el estallido social, las cosas salieron a flote porque efectivamente teníamos diferencias de fondo con ellos en su actuar. Entonces, cuando a ti te dicen que van a transformar las cosas y no se cambian, no podía estar esperando que nos llevemos del todo bien. Ahora estamos aprendiendo a convivir y a construir una relación de gobierno que nos permita llevar adelante 5 o 6 cosas importantes que nos permitan además disputarle el gobierno a la derecha, sí, más álgida. Y ahora, respecto al diputado Trisotti, yo creo que hay que tener un poco moral para hablar de casos de corrupción en su situación, que él fue un juicio abreviado, y eso es pagar para que no te enjuicien, ¿no? En realidad, aceptar la culpa para no hacer escarnio público. Entonces yo creo que igual es como un palo para la derecha a nivel nacional y regional. Sí, sí. O sea, un poquito más de dignidad, diría yo. Yo digo las frases y te las consulto para forma de respuesta. Sí, así también como en algún momento podremos usar tus frases, sí, para poder hablar y tocar un tema. En cuanto a lo que hoy día se espera hacia adelante, ¿qué es lo que viene en cuanto
a Revolución Democrática, a Convergencia Social, al Partido Comunes, que son un poco los partidos más grandes que tiene el Frente Amplio. Hoy día no cuentan con mayoría en el Congreso. El presidente anunció que iba a presentar ahora en julio, se iba a presentar nuevamente el tema de la reforma tributaria, nuevo pacto fiscal. ¿Cómo viene? Con todo este enjuiciamiento público y político que se le está haciendo, incluso administrativo, al gobierno del presidente Boric. Mira, nosotros desde que el presidente Gabriel gana las elecciones sabíamos que íbamos a ser un gobierno minoría, ¿ya? Y cuando uno es un gobierno minoría lo que tiene que buscar es ampliar su marco de alianza. Eso es lo que buscamos en la primera instancia, en términos del Congreso. Yo creo que lo que vamos a buscar en este tiempo ahora es ampliar ese marco de alianza en la población, en los movimientos sociales, para ejercer la suficiente presión para poder hacer las transformaciones que Chile necesita. Si no es en este gobierno, tendrá que ser en el próximo. Pero no vamos a renunciar a nuestra agenda. Perdón, en este gobierno actual del presidente Gabriel Boric, y cuando te refieres al próximo como, a ver, ¿cómo se dice vulgarmente? ¿Una repetida de plato de este bloque político? ¿De la coalición? Puede ser de esta coalición o de la que venga por surgir. Pero efectivamente nosotros no pensamos en entregarle la dirección del país a la derecha. No creo que sería el camino a seguir para poder seguir con las transformaciones que Chile necesita. La derecha, y espero que la gente lo entienda, los republicanos tienen su proyecto político funcionando, que es la Constitución del 80. Ese es su proyecto político, nunca ha dejado de serlo. Y la UDI y Renovación Nacional también. Ya que tocas el tema de la Constitución y los republicanos, ¿cómo ves en este nuevo escenario, en este nuevo planteamiento que se está haciendo a nivel social y político, cómo ves las futuras elecciones o el plebiscito salida, pero no elecciones, el plebiscito salida del proyecto constitucional? El plebiscito salida es complejo. Nosotros como una fuerza democrática creemos que tiene que salir adelante y que cualquier avance, por más pequeño que sea, para sacar la Constitución del 80 es legítimo y es respaldable. Y eso va a ser la posición de los partidos de gobierno y del gobierno hasta que algo nos indique lo contrario. Yo creo que los 12 bordes constitucionales nos permiten tener una constitución mejor que la del 80. No la que queríamos, pero sí una mejor, ¿ya? Ahora, el Partido Republicano está enfrentado a una situación bastante cómica, porque ellos van a tener que sepultar la constitución que les gusta. Pero además han tenido como estos pataleos de no poder hacer la que ellos quieren, ¿ya? Evidentemente en un juego democrático van a tener que entender que tienen que construir una constitución para la mayoría, que fue el desafío que ellos afirman que nosotros no pudimos cumplir. Entonces ahora como que la responsabilidad pasó a la vereda del frente y nosotros esperamos con ansia que se dé una discusión democrática y que salga un proyecto mejor que la Constitución del 80. Perfecto. Jorge Granfer, presidente regional de Convergencia Social. Conversamos sobre el momento actual que está pasando con una total claridad y de manera muy llana. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista con el Longino. Muchas gracias, cuando gusta. Así es, será. Entonces esto ha sido, cuando ya son pasadas las 4:30 de la tarde de hoy jueves, la entrevista con el Longino, con los temas de actualidad, siempre a través de www.diariolongino.cl. Muchísimas gracias por su compañía. Soy del norte, soy de la región, positivo y fácil de leer, preocupado de los más necesitados, deportivo.